Musical Porteña, agradecerles a todos que estén aquí esta noche acompañándonos. Especial mención a las autoridades y personalidades de la cultura que hoy nos acompañan. Está entre nosotros el alcalde en funciones, don Sergio Muniesa, la teniente alcalde de Puerto de Sagunto, doña Concepción Peláez. También dar la bienvenida al resto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sagunto y a todas las corporaciones políticas. Para la Unión Musical Porteña es un honor pasar a formar parte del programa de fiestas de este año 2014, por lo que en nombre de toda la sociedad musical le damos las gracias a don José Luis Martí, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Sagunto. También quiero dar la bienvenida a la Federación de Peñas del Puerto de Sagunto, a la cabeza Miguel Gómez, a toda la representación que tenemos esta noche de la sociedad musical invitada, Nuestra Señora de los PUEYOS de Alcañiz, el presidente del Centro Aragones, don Pedro Villarroya, y por supuesto al público de Alcañiz y a todos nuestros socios y fieles seguidores. A todos, bienvenidos. Para la Unión Musical Porteña, y dentro de la celebración de su 10º aniversario, el concierto de esta noche ha sido un nuevo reto. Un reto como el que les conté el pasado 21 de junio, aquí en este mismo escenario. Para poder disfrutar esta noche de estos encuentros musicales, muchos han sido los pasos que hemos tenido que dar. Todo empezó, Lorenzo, lo voy a contar. Todo empezó el verano pasado, cuando el presidente de la Unión Musical Porteña estaba en su lugar de veraneo viendo Telearagón, y en la programación Telearagón hacen un programa que se llama Dándolo Todo J, que consiste en un concurso de bandas de música con cuadros de J. Y el ganador fue la Unión Musical Nuestra Señora de los PUEYOS de Alcañiz. Y bueno, pues como es Lorenzo, dijo, a estos ganadores me los tengo que bajar yo al puerto para que el público de allí disfrute de ellos también. Y bueno, pues aquí están. La verdad es que para la Unión Musical Porteña es un honor compartir escenario con ellos esta noche, compartir también ilusión y sobre todo pues pasar un buen rato, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Hoy pues, como sociedad musical invitada, tenemos, como les digo, a la Sociedad Musical Nuestra Señora de los PUEYOS de Alcañiz. La primera reseña sobre la banda de música en Alcañiz data de 1862. La actual banda fue fundada en 1979 en el seno de la Asociación Aragonesa El Cachirulo Teresa Salvo. 3 años después, en 1981, se desvinculó del Cachirulo y se constituyó como Unión Musical Nuestra Señora de los PUEYOS. En la asociación hay 5 secciones musicales: la banda de música, el coro, la big band, la banda de iniciación y por último en 2013 comienza su andadura el taller de música y movimiento. Tras crear en 2002 el premio Sol Mayor, con la intención de reconocer el trabajo de músicos nacidos en el llamado Bajo Aragón histórico y que están relacionados con este territorio, participa desde su creación en la campaña cultural que organiza todos los años la Diputación Provincial de Teruel y en la campaña cultural que la comarca del Bajo Aragón organiza desde el año 2005. Además, esta noche también tenemos el placer de volver a colaborar con el Centro Aragonés, de aquí del Puerto de Sagunto, un referente cultural y social con más de 70 años de historia, cuya vocación es mantener viva la cultura y las tradiciones aragonesas. Así que en nombre de la Unión Musical Porteña también muchas gracias a todos los que forman parte de esta histórica asociación. El concierto de esta noche se va a dividir en 2 grandes partes. En primer lugar actuará la Unión Musical de Alcañiz, con su big band, el coro y la banda, y en segundo lugar actuará la banda de la Unión Musical Porteña, en colaboración con el Centro Aragones. Antes de empezar el concierto, la Unión Musical Porteña quiere hacer entrega de un banderín conmemorativo de este acto, por lo que me gustaría que subieran al escenario el presidente, don Lorenzo Peláez Ruiz, el director de la banda, don Jorge Vivas Vaquero, el alcalde en funciones, don Sergio Muniesa, y de parte de Alcañiz, don Carlos Martínez Ariño, que es el vicepresidente, la abanderada, doña Yolanda Insa Fraga, y el director de la banda, don Alejandro Diestre Insa.
Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo al concierto. Comenzamos, como les he dicho, con la Big Band de la Unión Musical de Alcañiz. Se crea a principios del año 99 para dar salida a las inquietudes de algunos de los músicos que forman parte de la banda y que, interesados en este tipo de formación, se embarcaron en este bonito proyecto. En el año 2008 participó en la Expo 2008 de Zaragoza como uno de los grupos culturales que participaron en el Día de la Comarca del Bajo Aragón y que mostraron a todos sus visitantes la gran riqueza cultural y sobre todo musical que la ciudad de Alcañiz y que su comarca atesora. Esta noche van a interpretar Peter Gunn de Henry Mancini con arreglos de Frank Comstock, Viva la Vida de Coldplay con arreglos de Roger Holmes, Smooth de Santana con arreglos de Roger Holmes, La Bamba de Richie Valens con arreglos de John Berry, La Chica de Ipanema de Antonio Carlos Jobim con arreglos de John Berry de nuevo, y finalizaremos con I Can't Count Your Loss de los Blues Brothers con arreglos de Frank Comstock. Por motivos profesionales, el director titular de la Big Band no podrá estar esta noche con nosotros. Recibamos con un fortísimo aplauso a los músicos que conforman esta agrupación. Les dejo con la Big Band de la Unión Musical de Alcañiz.
ahora. El sitio de Zaragoza, pero será después. Con el pedrisco que ha caído hoy, digo... Ayer, ¿no? Esta mañana. Da igual. Poca gente lo trae.